Cordial saludo. 18 de octubre, miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario. Celebra la Iglesia la fiesta de San Lucas Evangelista. Del Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Estas palabras son una orden de Jesús: orar al dueño de la mies para que envíe obreros. Y esa realidad la estamos viendo muy palpable hoy, cuando vemos con preocupación y con tristeza cómo cada día van como disminuyendo las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Los grandes seminarios, y es una realidad que primero se vivía en Europa y ahora lo estamos viendo en América, están quedando vacíos. Muchos seminarios se han tenido que cerrar porque no hay suficientes vocaciones. Incluso en algunos países europeos ya es común ver cómo se han perdido tanto los fieles que los templos pues ya no se pueden sostener y terminan convertidos en galerías de arte, en almacenes o incluso en discotecas. Jesús nos pide oración para pedir vocaciones. Y por eso la Iglesia destina especialmente los jueves para orar por las vocaciones a la vida consagrada y para orar por nuestros sacerdotes. La Iglesia hoy necesita no solo más vocaciones, sino vocaciones santas. Hombres convencidos, comprometidos, que entiendan el Evangelio de Jesús, que entiendan la grandeza del ministerio al cual son convocados, que entiendan que su tarea es una tarea espiritual que supera cualquier tarea humana y que son ellos los que deben llevarla a cabo, pues nadie más puede hacerlo. De hecho, muchas personas, cuando se van buscando espiritualidades diferentes a la que nos presenta la Iglesia Católica a la luz del Evangelio, terminan perdidos, terminan recorriendo caminos que parecen espirituales,
pero que no les llevan a un encuentro redentor y salvador con nuestro Señor Jesucristo. Hay que orar mucho por las vocaciones. Sin embargo, todavía hay diócesis, todavía hay ciudades, pueblos, donde gracias a Dios tenemos sacerdotes. La otra pregunta sería, ¿aprovechamos nosotros los sacerdotes que tenemos? ¿Aprovechamos toda esa gracia y bendición que recibimos de Dios por medio de ellos? Porque está bien, pedimos tener sacerdotes, pero dejamos los templos solos. Dejamos a los sacerdotes solos. No buscamos de ellos y ellos son quienes nos traen todos los medios y caminos para la salvación. El anuncio del Evangelio, el anuncio del reino de Dios, la vida sacramental, la Eucaristía, la confesión. Los sacerdotes son esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero si nosotros no asistimos al templo, si nosotros no respondemos con generosidad y fe a todos los llamados, a todos los programas que hay en las parroquias, pues de nada sirven tampoco un sacerdote solo. El sacerdote necesita de su comunidad y se supone que nosotros somos bautizados. Esa comunidad que debe caminar con sus pastores. Hay que pedirle al Señor a la vez que sacerdotes santos, laicos, fieles santos, que volvamos a los templos para postrarnos y adorar a Jesús en la Eucaristía, que volvamos a los agrarios para hacer la fila con un sentimiento de dolor, de contrición y con un propósito de no volver a pecar para postrarnos ante Jesús en la presencia del sacerdote y recibir su perdón. Es necesario que los laicos y fieles santos volvamos a lo esencial, a lo importante que es el sacramento y que no opaquemos la vida espiritual, el sacramento, la celebración litúrgica por una fiesta mundana. Que volvamos nosotros a entender el gran misterio, el gran don que es ser cristianos y pertenecer a la amada Iglesia Católica, esposa de Jesucristo el Señor. Necesitamos sacerdotes santos, pero también nosotros estamos llamados a la santidad, a ser fieles, laicos, santos. No dejemos solos a nuestros sacerdotes. Es nuestra responsabilidad velar por ellos, acompañarlos, la cercanía, la palabra de gratitud, el abrazo fraterno, que el sacerdote, que es un ser humano, también sienta esa presencia de Dios por medio de su comunidad. De manera que hoy el Señor nos invita para que oremos y pidamos al Padre Celestial vocaciones, obreros para la mies, porque la mies es mucha, son muchos los hijos de Dios dispersos, perdidos, embolatados, son muchos los hijos de Dios que están en la indiferencia, en la frialdad espiritual. Son muchos los hijos de Dios que se están matando unos con otros por las guerras, los odios, los resentimientos. Son muchos los hijos de Dios que no han recibido ese anuncio del Evangelio o que aún habiéndolo recibido, no han abierto su corazón a la conversión y a la vida nueva. Y somos todos los fieles cristianos, católicos, laicos, los llamados a vivir también la santidad desde nuestra vida cotidiana, desde ese llamado, vocación, tarea o labor que el Señor nos ha encomendado. Oremos los unos por los otros, pidámosle al Señor la santidad para todos, para su amada iglesia, de manera que un día podamos participar de la vida eterna en su presencia. Feliz día y que el Señor les bendiga.